Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer un espantapájaros para las macetas. Espero que te guste. Ve el detalle. Que los detalles en sí son a tu gusto. Mide 28 centímetros de alto. Ve. Espero que te guste este tutorial. Está sencillito. Y vean, luce mucho con la maceta. Se ve muy bonito. Espero te guste. Y regálame una manita arriba, un lindo comentario. Espero que te guste este tutorial. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Que entres a mi canal y cheques todos los tutoriales que tengo. Y si te convencen, pues ojalá te suscribas. ¿Sale? A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice un espantapájaros para ahora para Halloween. Estoy poniéndome crema. Ok, miren, no sé exactamente cuánto va a medir, pero más o menos tiene que medir como 27 centímetros o 25. Entonces, mi Miriam del pasado habla con la del futuro. Y la del futuro pues ya te dijo cuánto, cuánto midió. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a utilizar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Ese no es ningún problema. Nada más va a variar un poquito el tamaño, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer para adorno de las macetas. Tú lo puedes hacer para que se quede colgado en las ventanas, en lo que tú gustes, ¿ok? Entonces, perdónenme, este no. Vamos a utilizar color amarillo. Yo sé que la paja es más tendiendo a café, pero le voy a poner amarillo para que se resalte y se vea bonito. Voy a utilizar azul del tono de la mezclilla para el pantaloncito, verde para la camisa. Ando viendo si este tipo de verde un poquito más así chilloncito, que se vea, pero creo que este está bien. Café para el sombrero, porque le voy a poner sombrero. Y el beige es como para la cara del espantapájaros, ¿ok? Voy a utilizar, voy a utilizar botones, 3 botones en colores llamativos, de los normales. Estos pueden poner los que ustedes tengan. Es de 1.5 centímetros de diámetro, pero yo tenía unos de lotito, pero se los di a la chica que ganó el premio. Entonces ya, no importa. Pero si tienes de lotito, pues te quedarían bonitos. 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro. Yo les voy a poner en color rojo, café. Si tú los quieres en color rojo, también se verían padres porque se verían diabólicos. Entonces ahí sí es al gusto. Y vamos a utilizar un palito, bueno, es un palito de 46 centímetros de largo y lo partí a la mitad más o menos. Y vamos a hacer una cruz, pero eso al final. Y aquí voy a clavar la cabeza, ¿ok? ¿Por qué? Porque la ropita va a ir colgada. De hecho, ¿saben qué? Creo que vamos a comenzar con la cabeza para que ya tanteemos en cómo vamos a amarrar esto y hacer la ropita, porque de hecho vamos a tener que hacer las mangas alrededor de esto, porque no lo vamos a poder poner la playerita. Ahorita les enseño por qué. Todo lo voy a hacer cerrado, no lo voy a coser por detrás.
Entonces, sí es una complicación. Entonces, necesitamos los dos palitos. Necesito relleno para la cabeza y creo que ya. Creo que es todo. Ah, vamos a utilizar un gancho. Ay, perdónenme. Del número 3. Y creo que ya. No he hecho ni siquiera el patrón, pero ahorita lo hacemos. ¿Ok? Entonces, es todo. Espanta pájaros. Es todo lo que vamos a usar y voy a empezar a hacer el patrón. Entonces, espero que les guste y que trato de hacer cosas muy diferentes para que por lo menos hagamos algo diferente de lo que todas hacen, ¿ok? Ok, vamos a comenzar con la cabeza y vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Los puntos bajos son los single crochet, o bueno, mejor voy a poner una tablita de simbología para que entiendan las que no son de México o de habla español, que cuáles son la simbología de lo que estoy diciendo. Punto bajo es single crochet y disminución es decrease y aumento es increase y increase, decrease y ¿qué me falta? Cadena es change. ¿Qué otra cosa me faltará? Creo que ya, es todo lo que utilizo. Ah, punto deslizado, ese no me acuerdo cómo se dice en inglés. Pero es miren. Punto deslizado es Jalo y jalo el otro también. Entonces, espero que les sirva porque alguien sí me hizo ese comentario y sí, no lo pensé. Pero la verdad, como me ven en varios idiomas, ellos sí han podido hacer los muñecos. Pero sí sería bueno que lo ponga. Nada más ténganme paciencia y busco la simbología y se los pongo antes de empezar esto. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Lo tejo, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces.
En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Espérenme, voy por un contador de cuentas, de vueltas. Entonces, de la 9 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5, 6 y la disminución. Ok, en la vuelta 21 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, una disminución y regreso. Aquí va la disminución. Ok, en la vuelta 22, a ver, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ajá. Vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Yo ya rellené. Voy a ir rellenando conforme vaya tejiendo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Bien apretadita la cabeza. ¿Ok? Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, la disminución y regreso. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Ay, ay, ya la regué. Ahí está. Ok. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y vayan rellenando, que quede bonita, bonita, así durita. Ay, perdonen. Ay, ni terminé la vuelta. Ay, es que me puse a podar un lado de mi casa que ya urgía. Y luego me salen culebras. Entonces le digo a mi esposo, porfa, cuando puedas,
¿puedes ir conmigo a podar? Y me dice, ¿por qué? Le digo, hasta nomás, dijo, porque... Le dije, pero tráete la pala. Por cualquier cosa. Y ya me puse a podar un lado. Me falta el otro, el de este lado, detrás de mi habitación. Y lo de enfrente, pero lo de enfrente sí, ahí no se ponen las culebras, se ponen en los lados, se esconden ahí. Ay, y dije, y me avisó así de imprevisto. Y yo dije, ay, no, día de una vez. Por eso me suspendí. En la vuelta 26, es la última, vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Ay, y no, y me tiemblan las manos, me están temblando. Es que como ayer, por ejemplo, cayó un tormentón. Y dije, ay, qué padre, pero pues sí, me crece rapidísimo el pasto. Entonces, para las que me siguen en Instagram, se han dado cuenta que aplané el terreno. O sea, ahora sí ya limpié y todo. Como yo, o sea, no yo. Mandé construir mi casa. Ya limpié todo el escombro y todo. Ay, no. Ya me urgía. Vamos a dejar estambre y vamos a rematar. Ah, y entonces puse pedacitos de pasto. Cálmense, ahorita ya se expandió por todos los lados. Entonces sí me funcionó mi plan y ya no gasté un dineral. Miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El palo grande, va a ir aquí. Va a ir ahí. Y de hecho le voy a poner silicón. Por cualquier cosa. Ahí está. Y vean. Introduzco. Y ya quedó. Entonces voy a dejar secar para poder coser. Y que apriete bien la bolita. ¿Ok? Pero ya quedó. Así va a quedar. Así. ¿Ok? Y aquí voy a hacer al final como paja. Pero eso ahorita lo vemos. Entonces voy a hacerlo a un lado. ¿Qué vamos a hacer? La camisa. Ok, voy a tejerla en verde, pero ustedes la pueden tejer en el tono que ustedes gusten. De hecho, voy a hacerle unos adornitos, así como si fuera camisa vaquera, en color rojo, para que se vea bonita. Ok, entonces, vamos a necesitar contadores de vueltas, 4 contadores. Entonces voy a hacer 28 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, ya hice las 28 cadenas y tejo esto. Miren, tomé la cadena y voy a cerrarla con un punto deslizado. Así. ¿Ok? Y voy a hacer esto. Nunca lo había hecho así cerrado, el suétercito. Entonces, voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 28 puntos bajos. Lo cierro. Cierro la vuelta con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Así. Ok. ¿Qué voy a hacer en la vuelta 2? Voy a tejer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y tejo un aumento. Vamos a marcar el aumento en la parte de en medio. Y luego tejo otra vez 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago un aumento.
Vuelvo a marcar la parte de en medio del aumento. Luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hago un aumento. Vuelvo a marcar la parte del aumento. Tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. Vuelvo a marcar el aumento. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 3 a la 7 vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero? Voy a subir con una cadena y tejo punto por punto hasta llegar en la marca. En la marca vamos a hacer un aumento. Aquí. Quito la marca y la subo y la pongo en medio del aumento. Otra vez. Otra vez punto por punto. Llego a la marca. Y hago un aumento. Quito la marca y la subo. ¿Ok? Así lo vamos a tejer de la vuelta 3 a la 7. Lo tejo y regreso. Ok. Ya en la vuelta 8 vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y tejo punto por punto hasta llegar a la marca. Ok. Así. Llego a la marca y hago esto. Quito la marca y me brinco hasta la siguiente marca. Quito la marca y me voy otra vez punto por punto hasta la otra marca. Así. Este se va a ver bonito, clavado en una maceta. Se los voy a mostrar, entonces no se preocupen. Así. Llegué a la marca. Pero si se fijan, no hago aumentos, no los hago, sino nada más brinco a la siguiente marca y hago un punto bajo. Quito la marca, ay, ya se me cayó. Y tejo punto por punto. ¿Ok? Y ya quedó. Ok, va a ir atravesado así. Así. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer de la vuelta 9 a la 15, punto por punto. No hay pierde. El mismo tejido te va guiando. ¿Ok? Y luego vamos a hacer las mangas. Pero ahí el cuellito de la camisa. Pero miren, punto por punto y aquí. Debajo del brazo, el mismo tejido te va guiando. ¿Ven? Ya quedó. Entonces, así. Y vean. Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 15. Ok, ya llegué a la vuelta 15 y voy a cortar. Y vamos a rematar. Ahora, estoy pensando si hacerle cuello. Vamos a hacer las mangas, pero voy a ver
va así. Y luego vamos a cruzar aquí el otro palo. Así. Así va a quedar, como ven. ¿Quedó bien, verdad? Entonces, no, creo que no lleva cuello, porque si no, de todas maneras lo voy a cubrir con con la pajita que quiero ponerle. Ok, ya que estaba esto, de una vez vamos a coser. Porque se nos puede zafar, aunque ahorita ya lo pegué, pero vamos a hacer esto. Voy a pasarlo de extremo a extremo. Todavía está húmedo de pegol, del silicón. Entonces, antes de que seque, porque lo podemos hilvanar y amarrar. Es exactamente lo mismo. Así, lo hilvano todo alrededor y ya quedó. Entonces, jalo fuerte y remato. Ya me conocen, vuelvo a rematar y ya quedó. Lo mando por otro lado. Así. Y ahora sí ya quedó. Entonces, vamos a terminar la camisa con las mangas. Miren, ya hice la manguita. Así se ve cuando lo hacemos cerrado el suéter. El único problema es que dices, bueno, ok, ¿cómo meto la cabeza? Y entonces por eso tenemos que hacerlo abierto. Y para que podamos o sea, ponérselo al muñeco, pero en este caso no nos afecta. Entonces, miren, voy a pegar así los botoncitos, pero eso es al final. Entonces, vamos a tejer una orejita. Eso le llamo así yo, pero no sé cómo se llama técnicamente. Vamos a hacer una cadena y jalo sin soltar las puntas. Y me da esto. Entonces, voy a la manga y voy a clavar. Aquí, jalo. A ver, espérame. Ahí está. Otra vez lo hago porque se me desbarató. Ahí está. Entonces, aquí clavo y hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo. Vamos a tejer 14 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Miren, yo pego la tirita que sobró, la pego aquí y tejo el punto para que se esconda, ¿ok? Entonces llevo 5 puntos bajos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Subo con una cadena y hago de la vuelta 2 a la 10, punto por punto.
Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo, remato y regreso. ¿Ok? Así. Ok, miren, ya terminé, ya le pegué los botones. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a introducir la playerita en la cabeza. Ay, perdónenme. Ay, Dios. Gracias, gracias, gracias. Voy a tratar de coserla o la pegaremos. Creo que es más fácil pegar, ¿verdad? Aquí en la vuelta donde sienten que va a dar, que gira para quedarse planita, ahí la ponen. Y la voy a coser así. Entonces, pellizquito y agarro la cadena flotante. ¿Ok? Y entonces, la uno y regreso. Vean. Punto por punto. Lo pego y regreso. Ok, miren, atravesé el palito a través de los brazos y queda así, la X. Entonces, voy a tratar de aturar con el estambre y me van a decir, ¿por qué no lo hiciste antes? Porque no se puede. Acuérdense que el suétercito lo hice cerrado. Entonces, estoy tratando de hacer un amarre para que quede bien la crucecita. Voy a hacer un nudo. Entonces, vuelvo a pasar. Ay, perdónenme. Ahí está. Entonces, ay, sé que es difícil yo tomarles el video para que vean cómo lo estoy pasando. Entonces, con mucho cuidado, pásenlo por todas partes, que cruce, bueno, que hagan el amarre. Yo sé que me entienden cómo. Y así yo ya voy haciendo amarres. Vean, aquí voy a hacer otro. Así. Y vean. Y así quedó. Ahorita vamos a hacer algo para esto, para la paja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y voy a hacer otro amarre. Así los voy a hacer varias veces y vean. Ahora, vamos a hacer los pantalones y los voy a coser a esta parte. ¿Ok?
así. Y ya está quedando. Entonces ya quedó la cabeza, la camisa, y voy a tejer los pantalones. Ok, miren, el pantaloncito vamos a hacer 2 tubitos. El primero se remata y el segundo no. Vamos a hacer el tubito. Voy a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a cerrar en círculo las cadenas con un punto deslizado. Subo con una cadena y aquí comienzo punto por punto. Son 15 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y entonces tejo de la vuelta 2 a la 10 punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Y ya tienen que tener los 2 tubitos. El primero lo rematan y en el segundo no. Ok, en la vuelta 11 ya tengo los 2 tubitos. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 3 cadenas, tomo el otro tubito y hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos sobre las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta. Ok. Ahora, en la vuelta 12 vamos a tejer una cadena, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas flotantes. 2, 3 y tejo 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y hago 3 puntos bajos sobre las 3 puntos bajos de las cadenas. Ahí está. Va 1, 2,
3 y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y cierro la vuelta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a tejer de la vuelta. Ay, de la vuelta 13 a la 20 punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, dejen marco. Entonces, de la vuelta 13 a la 20 punto por punto, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Quería hacerle unos parchecitos. Yo creo que con fieltro o algo le hago los parchecitos. ¿Sale? Aquí en la rodillita y unos en las coderas y cosas así. Nos falta el sombrero, pero ahorita lo tejo el pantalón y regresamos. Ok, vamos a cambiar de color antes de cerrar la vuelta. A ver. Dejemos el último punto, pero aquí corto el estambre. Vamos a doblar la punta del estambre amarillo. Clavo para cerrar la vuelta y jalo el color amarillo. Y hago un amarre. ¿Qué vamos a hacer? Dejen quito este. Y vean. Voy a girar el pantalón hacia el frente. O sea, las piernitas tienen que ir hacia el frente. Hago una cadena y jalo. Luego tomo la parte de enfrente de la cadena y hago un punto bajo y jalo. Así. Jalo la cadena del punto. Tomo la parte de adelante de la cadena y hago un punto bajo y jalo. O sea, así durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Y en el último punto voy a hacer esto. Y voy a cortar aquí. Suelto y hago un amarre aquí con el último flequito. Ok, y vean, es la pajita que se sale del muñequito. Voy a ver si aquí pasa el palito. Yo creo que sí pasa. Miren, ya lo abrí. Y así. Y lo voy a pegar con silicón el pantalón. ¿Ok? Pero antes, bueno, si quieren, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Lo hago acá, en las patitas y en los puños. Entonces, aquí vamos a hacer esto. Hago una cadena
sin soltar las puntas, jalo antes de pegarlo, para que no nos cueste tanto trabajo. Jalo la cadena y vean. Entonces, comienzo en la parte de atrás y tomo la parte de enfrente de la cadena. Hago un punto bajo y jalo. Hago un punto bajo y jalo. Así. Y tomo la parte de adelante de la cadena. Si se fijan, la estoy tomando. Y así hago los puños y hago las dos piernitas. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, con mucho cuidado voy a poner silicón líquido aquí en la orilla del pantalón y lo voy a pegar a la orilla de la playera. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya está quedando la manita. Aquí en las manitas lo haces en la cadena de atrás. Ok, tomas la parte de atrás de la cadena y haces la pajita. Entonces ya casi terminamos. Nos falta el sombrero y esta parte de la manita. ¿Ok? Entonces, lo voy a seguir tejiendo. Acuérdense, hacen la cadena, jalan sin soltar las puntas. Y entonces tomo la parte de atrás de la cadena y hacemos la pajita. Hago un punto bajo, aprieto y jalo. Punto bajo, aprieto y jalo. Ok, lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer el sombrero. Y ese lo vamos a hacer así. Tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego en la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena,
5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, de la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, pero tomamos el punto completo. Ok, vamos a tejerlos de la 10 a la 12 y regreso. Dejen y marco la vuelta porque ya me conozco. Me voy a perder. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Lo tejo, no se preocupen, no cuenten hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 14 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, pero tomando el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 15 y 16 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, rematamos y regreso. Ok. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle silicón en la orillita de que se ve ahí marcada. Ok, y lo acomodo. Nos falta poner los ojitos. Vamos a ver. Ay, no los puedo agarrar. Ay, me piqué. Ok. Y aquí los voy a pegar. Así. En la vuelta 2, 4, 6, 8, entre la 9 y la 10, voy a pegar. Dos, 4, 6, 8, 10. Así. Esperamos 10 segundos a que peguen y regreso. Ok, miren, ya terminé.
Va así clavado en las plantas. Se ve bonito. Mide 28 centímetros de alto. Vean el detalle. Las decoraciones ahí sí van al gusto, la verdad. Yo le puse hasta una mariposita. Y vean. Pero se ve bonita en la planta. En la maceta. Espero que te haya gustado este tutorial, que compartas, te suscribas y me regales una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.